de esto que te he platicado hasta el momento el día de hoy? Fíjate que parece chiste, pero es anécdota. Yo siempre que mi amigo Isra sube algo a sus redes sociales de alguna serie que está viendo, que está por ver o algo, yo le hago caso y la trato de ver inmediatamente. Voy a intentar ver Belzebú y digo intentar porque cómo me cuesta ver el cine mexicano. Creo que aquí sí puedo hacerlo. Suena muy bien. Obviamente es una película que no he visto. Por ahí leí alguna reseña de que uno de los puntos importantes de esta película es que no se toma en serio a sí misma y eso lo agradeces dentro de la película y que esto no hace que pierda el tono de la misma, cosa que suena difícil. Obviamente el toque de que esté este gran personaje que todos recordamos en Saw, pues también creo que trae algo importante a la película. Y la verdad es que el actor Cosío siempre entrega, o sea, es de los pocos actores mexicanos, creo que hoy en día es el actor más internacional que tenemos que sigue en México. Obviamente, si hablamos de Bichir, pues ya prácticamente ya no hace cine mexicano. Y Cosío sí hace cosas en México, hace cosas en Estados Unidos, participa entonces creo que es el último bastión que tenemos como actor en México. Entonces creo que es una película a la que definitivamente hay que darle una oportunidad. Tendría un par de preguntas. La número uno sería en relación Venga. a los efectos especiales. ¿Qué opinas? ¿Qué nos puedes platicar de eso? Y la segunda de si la historia se puede mantener hasta el final. Obviamente estamos hablando que no es una película que gane un Oscar, pero el problema casi siempre del cine mexicano es que empieza con una buena premisa y la mitad se caen estrepitosamente las películas de miedo mexicanas, ¿no? Esas serían mis dos preguntas sobre esta película en particular. Mira, sobre el tema de efectos especiales, hay una anécdota muy interesante que de hecho esta película, pues bueno, como les comentaba Emilio Portes, traía ciertos antecedentes de trabajar principalmente como que en comedia, pero dándole un toque diferente, ¿no? O sea, no estaba tan enfocado en un solo género, sino que cada una de sus películas tenía toques de algunos otros géneros que pudiéramos reconocer, ¿no? Y el tema aquí, al decidir irse 100% por una película de terror, era una de las preocupaciones más grandes, ¿no? Y de hecho, es algo que ocasionó que se retrasara su estreno, porque una vez ya terminada de filmar la película, el presupuesto de los efectos especiales de lo que él estaba buscando iba creciendo y creciendo y creciendo. A final de cuentas, creo que el resultado es muy bueno. Hay, yo creo, dos, tres escenas que a mi parecer pudieron mejorarse, pero en general son mucho mejores que el bigote de Henry Cavill en la Liga de la Justicia. O sea, si lo mantenemos como referencia de una producción súper extra mega millonaria, se mantiene bien, se sostiene la película con los efectos que nos están ofreciendo y pues me atrevería incluso a decir que es de lo mejor que hemos visto en el cine latinoamericano en cuestión de efectos especiales recientemente, ¿no? O sea, obviamente entendiendo el contexto de la película y demás, muy, muy buena. Yo creo que sí se va a mantener vigente en cuestión de efectos especiales durante mucho tiempo. La otra pregunta sobre la historia, yo creo que sí. Hay solo, yo diría, un punto en toda la trama, que de hecho la película dura casi 2 horas, o sea que es poco común para una película de terror, inclusive gringa, que dure tanto, pero esta película se sostiene durante, creo que se queda como 5 minutos corta de las 2 horas. Tiene una trama que se logra sostener a lo largo de las casi 2 horas. Tiene altibajos en ciertos puntos y hay algunos que me pudieran parecer que son en algunas, eh, sí, algunos temitas ahí sueltos. Y solamente digo yo, humildemente, sin ser director de cine ni nada, solo cuestionaría una de sus decisiones que tiene que ver en una iglesia en ruinas, que no te voy a decir cuál es para cuando la veas, comentemos y te diré qué es lo que yo humildemente como espectador hubiera preferido hacer. Fuera de eso, creo que la trama te mantiene bien enganchado. Hay ciertos giros de tuerca a lo largo de la película, pero al final, como que bueno, no al final, conforme va avanzando la película, vas entendiendo el porqué de estas decisiones y creo que todas hacen perfecto sentido. Entonces, me parece sólida la película en todos los aspectos. O sea, como bien dices, no te va a ganar un Oscar ni la vamos a promocionar como el nuevo exorcista del siglo XXI, cosas así, ¿no? Pero es muy sólida, muy disfrutable y sí, o sea, te digo, sin temor a equivocarme, lo mejor del cine de terror mexicano en los últimos 10, 15 años. Excelente, te creo totalmente.
¿cuántos James Wan le das? Yo le daría 3.5 James Wan. 3.5 me parece súper sólido, muy bien. 100% recomendada. Les digo, la pueden ver en Amazon Prime. Que de hecho yo estaba en esta discusión, güey, cuando salió, porque salió, si no me equivoco, en enero del 2019 y estaba en Amazon Prime para comprar la película y justo al mismo tiempo salió en el cine y dije, güey, pues vamos, hay que apoyar lo poco bueno que tiene el cine mexicano, vamos al cine y salí completamente feliz de haber tomado esa decisión. Bueno, antes de eso, les voy a dar el intro convencional, que esta película es escrita y dirigida por Pascal Lugier, no sé si se pronuncia, mi francés no es muy bueno en estos días. Y el previo a Mártires nos trajo una película que se llama en español El Convento, que también nos cuenta sobre algún lugar embrujado en Francia, que después la vi y no es tan buena. Y después de esto nos trajo una película que se llama Ghostland, que es interesante. Y lo más reciente, sí, más reconocido, una película que se llama El Hombre de las Sombras, donde probablemente lo mejorcito que tenía la película era la actriz principal, que ahorita se me fue el nombre, pero es pareja de Justin Timberlake. Qué raro, güey, que me acuerde más que es pareja de Jessica Jessica Biel. Biel. Sí, exacto. Tú di Y Justin Timberlake y yo te digo todo lo que hay que saber del señor. From Memphis, Tennessee. y no les voy a decir quiénes son las actrices porque la verdad no han hecho nada más relevante, pero los personajes principales son Anna, Lucy, que son unas jóvenes francesas de alrededor a los 20 más o menos. Y por último, al final de la película aparece alguien que simplemente es conocida como Mademoiselle. ¿Sí? Y esta película, te digo, es muy interesante para mí porque por lo menos lo que yo interpreto es que es como una combinación de géneros, de subgéneros dentro del mismo terror, ¿no? Vemos desde terror de venganza, donde tenemos grandes ejemplares como I Spit on Your Grave o cosas así, terror de tortura, donde tenemos cosas como Hostal, gore, que también Hostal pudiera caber ahí, algo sobrenatural y para mí algo de lo mejorcito y de lo más representativo de lo que después pasó a conocerse como el extremismo francés, ¿no? Esta película, la trama principal comienza cuando nosotros conocemos a Lucy, que es una niña entre 10 y 12 años, que se escapa de un edificio donde era evidentemente maltratada, ¿no? La vemos huir con sangre en su ropa y en su cara para después terminar en un orfanato, donde conoce a Ana, que con el tiempo pasan a hacerse mejores amigas y desarrollan cierta dependencia al estar juntas, ¿no? Sin embargo, hay algo que durante todo este tiempo y durante toda la historia de la película acecha a Lucy, algo que no la deja estar en paz consigo misma. Tiempo después de salir del orfanato, lo primero que hace Lucy es volver a la casa o el edificio donde fue abusada de menor para cobrar venganza con la familia que solía abusar de ella, ¿no? Solo para darse cuenta que una vez cumplida su venganza, ella seguía sin sentirse salvo y seguía lidiando con un dolor del pasado tormentoso y la culpa de algo que pudo haber hecho y no lo hizo. Sin embargo, ahora tiene la compañía de Ana, ¿no? Que a pesar de pensar que Lucy se había vuelto completamente loca, decide quedarse y apoyarla sin importar lo que estuviera pasando, ¿no? Ni siquiera que hubiera sobrepasado los límites de lo moralmente permitido. Y eso, amigo, es lo que hace la segunda parte de la película más complicada y dolorosa de ver, ¿no? Después de esta parte, conocemos a la sociedad y a este personaje que les comento que se llama Mademoiselle, bueno, que simplemente la conocemos así, ¿no? Que le explica a Ana que durante todos estos años, esta sociedad se dedicaba a torturar gente con la única intención de obtener una respuesta a una de las preguntas más antiguas del ser humano. ¿Qué hay después de la muerte? David, cuéntanos, ¿qué opinas de esta película? Tú dime si podemos hablar con spoilers o no y vamos adelante. Fíjate que creo que hay que mantenerla a cierto grado de spoilers. No he visto la película, pero me emociona el escucharla y creo que en este pequeño festival de cine de horror también a nuestros amigos que nos escuchan, porque pueden darse la tarea de ver estas películas tan extraordinarias. Creo que el tema que maneja es bien interesante, Isra, porque ha habido varias películas, sobre todo suspenso, que manejan esa situación de, bueno, ¿qué hay después de la muerte, no? Realmente nadie lo sabe. Y los vestigios de las personas que se supone que mueren y regresan, pues bueno, se ha comprobado científicamente que se debe a muchos cambios químicos, ¿no? Entonces, que ahora lo retrate esta película, que obviamente no es una película tan nueva, pero que lo haya hecho de esa manera tan magistral, con ese tema tan peculiar,
Me parece bien interesante, ¿no? Sí, la verdad es que es muy interesante. Y para serte muy honestos, la primera vez que vi la película, yo iba con esta idea precisamente de, como muchas otras del extremismo francés, que era simplemente violencia gratuita, ¿no? O sea, ¿qué es lo más violento que podemos poner en, en la pantalla? Como pudimos ver casos como lo que hacía Alexander, no sé si se pronuncia Aja, porque después lo relacionan con el hijo de Manuel, pero un director también muy conocido que después hizo el salto al cine gringo con The Hills Have Eyes, ¿no? Donde prácticamente era eso, güey, o sea, violencia gratuita. Pero aquí, te digo, la primera vez yo iba a esta película con esa ideología, pero conforme más la piensas, porque es de estas películas que se te quedan, güey, se te quedan grabadas, tanto por lo gráfico de lo que estamos viendo en pantalla, porque sí, eso sí, o sea, no toman, no se miden, güey, en la violencia que nos muestran en la pantalla, ¿no? Tanto así que, digo, se te queda el mensaje que te están dando con la violencia y sobre todo creo yo que lo más triste es, y es algo que hemos repetido anteriormente, hasta dónde puede llegar el ser humano por saciar sus propios deseos, ¿no? Sus propios caprichos. Y no, es muy buena. La verdad es que aparte de este extremismo francés y esta violencia extrema, sí te deja cierto mensaje que, pues no sé, güey, yo creo que ninguna respuesta que nos puedan dar a esta pregunta de qué hay después de la muerte nos va a satisfacer al 100%, ¿no? Entonces es como que después de ver esta película te quedas con esa sensación de, güey, tanto para llegar a esto, ¿no? O sea, con un final que no les voy a decir qué, porque si no hay que decir spoilers, pero te quedas así, güey, así, de, ¿qué pedo? Pero sí, véanla, en resumen, véanla, está interesante, pero no vean el remake gringo que salió en 2015, que es una cochinada, pierde gran parte del mensaje, obviamente, mejor váyanse a esta parte del cine francés. Y les vamos a dejar el nombre en la descripción de nuestro episodio, como siempre, para que si la buscan o la quieren bajar, lo puedan hacer de manera correcta. ¿Así es, amigo? Es correcto, sí, 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 para que la puedan buscar como debe de ser. Y pues bueno, David, con esta gran película del 2008 abrimos nuestro Festival de Cine Europeo de Terror. Justo el fin de semana, como bien decías, es una de las películas que veníamos hablando a inicios de año, que estábamos esperando, por precisamente el gran trabajo que ha hecho Scott Derrickson en años anteriores, películas anteriores, y también por como querer saber más o menos qué se puso a hacer Scott Derrickson en lugar de Doctor Strange, ¿no? Que hay que recordar que en un inicio estaba él posicionado para ser el director nuevamente, pero por diferencias creativas, llamémoslo así, sale del proyecto. Entonces, el hecho que haga A mí esta, me parece importante hacer un paréntesis, sobre todo después de esta gran entrega que nos hizo con The Black Phone. Él ujú, quería meter al personaje de Doctor Strange llamado Nightmare y él sí, quería hacer la primer película de Marvel que fuera realmente de de terror. terror, Obviamente correcto. dentro de estos brackets donde él sabía que a lo mejor no iba a poder seguir al 100 porque era una película entre comillas para niños, pero hubiera sido maravilloso ver a The Nightmare, imagínense, con Doctor Strange, hubiera sido algo fantástico después de esta entrega, algo entre Sinister, hubiera sido algo increíble. Lástima que no lo pudimos ver. No es que no me haya gustado la del multiverso de la locura, pero creo que pudo haber sido algo mucho mejor con Derrickson. Sí, completamente de acuerdo. Fíjate que también, como dato curioso, esta película está basada en una historia que se llama igual, o sea, The Black Phone, escrita por Joe Hill, quien, para quien no sepa, es hijo de Stephen King. Y es el mismo que escribió la historia de Lock and Key, que ya también hablamos de esa serie en el pasado. Y fíjate que lo que comentabas de no saber realmente si este personaje tiene algún desequilibrio mental y eso, creo que me parece una decisión muy acertada porque sí vemos a lo largo de la película cómo la manera en que se mueve, en que habla y en cómo interactúa con Finney en este caso, cambia dependiendo del tipo de máscara que trae. Porque hay una que es como una máscara así como cubrebocas, pero que se ve muy pro, y hay otra que es como una máscara completa, ¿no? Entonces puede estar nada más con la parte de arriba o con la parte de abajo o con la máscara completa, y en cada una de estas interacciones que utiliza la máscara de manera diferente,
como les comentaba, desde su manera de hablar, moverse o interactuar con Finney es muy diferente, ¿no? Y pues sí, tiene uno que otro sustito interesante de la película, ¿no? O sea, algo que obviamente al saber que es de terror sabes que puede estar, pero que justo en ese momento no lo esperas de la manera en cómo lo hacen, ¿no? Y yo también creo que ha sido una muy buena película, creo que sí la pondría como la mejor en cuestión de thriller de lo que va hasta el momento, ¿no? En suspenso.